La historia de hoy es la de un emprendimiento con menos de 10 años de vida y valorado en más de $1.000 millones. En El Espectador, emprendimiento y liderazgo. Sebastián Noguera, uno de los cofundadores de AVI. Sebastián, bienvenido a la redacción del Espectador y a este espacio de emprendimiento y liderazgo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrados de estar acá y muy emocionados con el podcast. Lo que nosotros buscamos con este espacio es contar historias, sobre todo contarle a la gente qué pasó en el proceso, porque todo el mundo siempre se fija en el resultado, ¿sí o no? La gente tiende a criticar sobre el resultado, sea crítica positiva o negativa, pero nunca conocen el proceso. Y yo creo que lo más valioso es el proceso. Entonces, vayamos atrás, escarbemos en la memoria y usted nos decía algún día que era emprendedor desde pequeño. Comencemos con esa historia. ¿Cómo arrancó el emprendimiento, el camino del emprendedor y Sebastián a encontrarse en un solo lugar? A ver, digamos que yo he crecido en una familia donde mi papá y mis tíos y la gente más cercana siempre fue independiente, emprendedora y con ganas de construir empresa y de apostarle como a construir cosas nuevas. Y desde chiquito he tratado de hacer diferentes negocios con lo poco que uno entiende de esto y más como con las ganas de aprender, construir, tratar de hacer un negocio, soñar. Y bueno, en el colegio hice negocios pequeños de venta de cualquier cosa. Más adelante en la universidad, después de trabajar un rato como en el sector agrario, construimos un proyecto para sembrar caucho. Después compramos un edificio como entre 60 jóvenes que arrendamos y como con la idea de que la gente pudiera como construir patrimonio, que es una de esas como constantes en las que yo he creído. Y nada, y años después de trabajar unos años y como aprender a trabajar y saber cómo se hacen las cosas, salí a montar Merkeo, que fue un reto enorme de emprender, de construir canales de distribución, de llegarle a la gente con su primera experiencia de e-commerce. Nuestro propósito ahí era cómo entregamos un mercado a un precio competitivo y sin la necesidad de que la gente se vaya y recorra una hora de tráfico y pierda sus sábados o domingos en una ciudad como Bogotá donde no hay tiempo, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy apasionante y nada, después pasé a trabajar en el Banco de Bogotá y hace poco más de 6 años construyendo AVI, donde creo que estoy encontrando como mi misión de vida y mi propósito, ¿no? Bueno, entonces vamos por partes, como dice el buen adagio colombiano, y es Merkeo, lo nombró. Eso es una marca que para muchos de los que estamos en este oficio pues es recordada y para los que están en el mundo de los negocios pues fue creo yo, un modelo interesante. Cuéntenos la historia de Merkeo. ¿Cómo nació Merkeo? ¿Cómo la planeó? ¿Cómo la pensó? Y también, ¿por qué la vendió? A ver, nosotros en Merkeo la fundamos con otros 3 socios y el gran propósito es cómo la tecnología está habilitando para que las personas puedan utilizar servicios de mejor calidad, estar empoderadas y de alguna manera con un menor costo tener una mejor calidad, una mejor experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros la coyuntura es, se han transformado industrias enormes como la de viajes, como la financiera, como la de restaurantes y en una tarea tan importante y compleja y tan relevante dentro del gasto de las familias como es hacer mercado, parecía que la tecnología no había tocado este espacio. Y nuestro propósito era construir un supermercado de precios bajos, con acceso a un portafolio interesante, donde la gente sin salir de casa pudiera tener los mejores productos al mejor precio. Uh-huh. Y ese fue como el gran propósito de Merkeo y logramos ser por muchos años esta compañía que ofrecía los mejores productos a los mejores precios y a domicilio. Fuimos la primera experiencia de e-commerce o de compra en línea uh-huh. de muchísimas familias. Eso fue pues, creo que muy apasionante y los usuarios pues valoraban mucho porque, como le decía hace un momento, pues si uno con las horas que trabaja en Bogotá y con las horas de transporte que tiene esta ciudad y aquí en esta ciudad o en Medellín, no importa cuál coja de ejemplo, la gente no tiene carro, ¿no? Pues perderse todo el sábado yendo a hacer mercado sí. para comprar productos a una tasa no tan competitiva porque no puedes llegar a todos los supermercados, era para nosotros como una gran oportunidad y un lugar donde podamos tener mucho impacto. Y eso lo logramos hacer y nos enfrentamos a retos muy interesantes, como que, por ejemplo, que la gente
pues no tenía medios de pago para comprar en línea y había que construir una red para recoger efectivo con todos los retos de seguridad. Eso es interesante porque todo el mundo cree que es como hoy en día que uno pone la tarjeta de crédito o incluso PSE y ya, y resulta que hay mucha gente que ni siquiera está en el sistema financiero, que no tiene un plástico, no tiene una tarjeta, entonces dice, bueno, yo quiero comprar, pero ¿y en dónde le pongo el efectivo? De acuerdo, mire, el 80% de las órdenes que nos hacían en Merkeo nos las hacían con pago en efectivo. Y Visa y todos los bancos ponían incentivos para que la gente pagara con medios digitales, pero dado que era una solución para todo el mundo, Sí. pues muchos usuarios no tenían estos medios de pago digitales y eso era una fricción muy grande Claro. porque el usuario no podía capturar muchos de los valores de esta historia. Y la segunda parte de esta historia es que el 50% de las órdenes nos las hacían el día de pago de la quincena. Entonces, casi que de alguna manera la gente no tenía la liquidez para poder hacer su mercado. Y eso comenzó a volver como entender que ese acceso a la liquidez era un reto muy importante y por eso después tomé algunas otras decisiones. Pero bueno, yo creo que al final construir tecnología para que las personas puedan vivir mejor ha sido como ese gran propósito con el que montamos Merkeo y constante en lo que después hice en el Banco de Bogotá y lo que estoy tratando de hacer. Bueno, entonces ahora le quiero preguntar eso, porque el Banco de Bogotá es uno de los más antiguos de Colombia y recuerdo yo que también han venido haciendo un montón de cambios en temas de transformación digital. Montaron un laboratorio gigantesco, si no estoy mal, en su momento le invirtieron como $100 millones, si no estoy mal, cuando anunciaron el lanzamiento, y usted hizo parte como de todo ese escenario. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en ese escenario de transformación digital de un banco muy antiguo? Mire, yo creo que, como le decía, una de las oportunidades más grandes o retos más grandes que hay para las familias colombianas es el acceso a liquidez, ¿no? Si usted no tiene medios de pago, si usted no tiene acceso a crédito, usted vive con un reto muy complicado, ¿no? Y como le decía, lo viví en Merkeo de primera impresión. Entonces, pues ese reto se comenzó a volver una obsesión mía. Y un día una persona con la que ya había trabajado en el pasado, que estaba liderando parte de este proceso, me dijo, venga, si le parece tan importante ese reto y ese problema, ¿por qué no se viene al banco y nos ayuda? Tenemos una apuesta muy grande, estamos invirtiendo en construir toda esta capacidad digital para que los usuarios puedan acceder sin tener que ir a una oficina, con más acceso, mucho más fácil. Y a mí me pareció una oportunidad muy bonita y nosotros en el Banco Bogotá lanzamos la primera cuenta de ahorros que se pueda sacar en línea, la primera tarjeta de crédito que se pueda sacar en línea, el primer crédito de consumo, transformamos las aplicaciones y prácticamente en un año duplicamos la cantidad de clientes nuevos que tenía el banco. Y la verdad es que lo que termina pasando es, en la medida en que uno simplifica estos procesos, en la medida en que uno le reduce el costo o la fricción al usuario de llenar 45 formularios, pues la demanda existe y hay un montón de gente interesada en poder acceder a estos servicios. Y bueno, esa fue la historia del banco, que fue pionero en muchas de estas historias, pero hoy uno ve pues, lo que está haciendo Nubank, que es completamente increíble en acceso a productos financieros, lo que ha hecho Rappi, que es como increíble también en esta historia. Yo creo que las soluciones financieras de corto plazo, tipo tarjetas de crédito, crédito de consumos o los medios de pago, se han digitalizado con muchísimo éxito. Y digamos que la siguiente gran frontera que yo encontré en el banco fue, ¿no? Como lo que yo creo es que si una tarjeta de crédito no le resuelve un problema de liquidez importante y es mejor que un gota a gota, tiene un impacto bueno en la economía, pero pues también tiene sus retos. Pero si uno piensa un poco más adelante en cómo uno podría lograr hacer una transformación más impactante en las personas y en las familias, creo que créditos de largo plazo son mucho más importantes y a desbloquear el ahorro de largo plazo de las personas es mucho más importante. Y nosotros en el banco comenzamos a trabajar en toda esta historia de cómo originar créditos hipotecarios. Y soñábamos con originar un crédito hipotecario en 5 minutos con una tarjeta de crédito y nos enfrentamos a la realidad de que el desembolso promedio de un banco en hipotecarios toma 6 meses. Wow. ¿Por qué? Porque no hay datos, porque el mercado está roto, porque no hay información sobre la situación legal, porque hacer un trámite notarial o de registro público requiere 60 documentos y un mes de proceso. Y que lo vean a uno firmando en la notaría. Y que lo vean a uno firmando en la notaría, ya hemos estado muchas veces. Entonces, un poco con esa idea, con mi socia Brin, que venía de Estados Unidos y había trabajado en estos negocios de tecnología con real estate o con bienes raíces y con hipotecas y toda esta historia, dijimos, no tiene sentido que esto esté tan roto, tenemos que ser capaces de construir todo ese sistema, toda esa operación, toda esa capacidad para que la gente pueda sacar un crédito hipotecario fácil y creemos que eso es un desbloqueador de oportunidades increíble porque uno,
el grueso de los ahorros de los colombianos están en viviendas. Todo el que tiene algo de una ahorros, familia tiene que terminar el ladrillo, ¿no? Ese es el consejo que le dicen a uno siempre a los papás. Y en esa historia, desbloquear, o sea, que la gente pueda sacar un crédito sobre su vivienda, para nosotros es súper importante. Mire, el parque de viviendas, o sea, todas las casas sumadas, valen algo así como 900 billones de dólares. Mientras que todos los ahorros líquidos, todos los ahorros de las cuentas de ahorros, macetes y todas estas cosas, valen algo así como 70 billones de dólares. Wow. Es decir, el ahorro en vivienda es más de 10 veces el ahorro líquido. Y eso, cuando nosotros nos comenzamos a meter en este problema, nos estrellamos contra una realidad, y es, usted quiere vender una casa, o sea, sacar un crédito, yo ya sabía que se demoraba 5 o 6 meses. Usted quiere vender su casa, se demora 18 meses desde que sale a venderla hasta que recibe la liquidez de esa vivienda que necesita vender. Y que la gente tenga esa liquidez bloqueada de esa manera es para mí el mayor limitante en la construcción de ahorros, en la construcción de riqueza, en la captura de oportunidades de las familias. Y eso es lo que hemos venido haciendo en Avia en los últimos 6 años. Hemos logrado hacer muchas cosas, pero es un reto enorme que nos apasiona. Bueno, Sebastián, listo. Entonces llegamos al punto. Encontraron me gusta esa expresión, roto, ¿no? Que el mercado está roto. Porque se la ha escuchado en muchos lugares, en muchas conferencias, en muchos encuentros, y quiero entonces ir al nacimiento de Avi. Su socia vivía en Estados Unidos, tenía que venirse a Colombia a vivir, se mudaba y trató, tal vez como hoy en día que es muy fácil, de buscar una propiedad en internet y no encontró. Se dio cuenta que eso iba a ser un reto que le tocaba hacer personalmente acá. Y usted, que había estado ya en todo este negocio, conocía adentro el sistema financiero, ya había estado montando, pues ahí encontraron el típico problema y ustedes pretendían ofrecerle una solución. Ahí sí, como nace Avi. Entonces, vean, nosotros creo que la describe muy bien. Llegamos desde 2 lugares, pero los dos entendíamos que es necesario que haya un ecosistema para que la gente pueda capturar las oportunidades del mercado de vivienda y para que la gente pueda desbloquear ahorros. Ella lo vivió desde la manera más práctica y yo siempre, pues ella siempre cuenta que cuando llegó tuvo que vivir con su suegra 6 meses, porque primero tenía que encontrar la casa, quería mucho a su suegra, pero definitivamente sí, ¿no? Fue lo que tuvo que vivir en esa experiencia. Y después yo no puedo creer que uno, para sacar un crédito, con lo que ha avanzado la tecnología, uno se demorara 6 meses desde que llega y conoce la casa que quiere. Entonces nos comenzamos a meter en este problema y cada vez que nos acercábamos más, encontrábamos que todo estaba más roto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no, si el ahorro es el 90-95% de los ahorros de una familia, ¿cómo sabe la gente cuánto tienen sus ahorros? Y usted le pregunta a una familia cualquiera en Colombia, dice, no, el grueso de la manera en la que las personas saben es preguntándole al portero de su conjunto o al vecino, ¿no? Uno dice, pucha, con el poder de los datos, con lo que eso representa para sus familias, que la gente no sepa cuánto vale su casa, sí, es completamente ilógico, ¿no? Y entonces cuando un banco quiere saberlo, cuando alguien un poco más estructurado, ¿no? Pues va a un evaluador. Exacto. Y sigue viendo un proceso que pareciera uno de echarse 30 años para atrás. Sí. Son profesionales que saben hacer muy bien este trabajo, pero no están utilizando el poder de los datos y de la tecnología para hacer muchas de estas cosas. Entonces nosotros, como que nuestra misión ha sido, ese mercado está roto, no hay datos. Después, ustedes saben ver cómo funciona un proceso notarial de un trámite de registro público. Y también es como devolverse 30 años en un proceso muy complejo, lleno de documentos, lleno de fricciones, que el usuario no entiende, donde el usuario llega con una emoción enorme de comprar la casa y casi todo el mundo termina aburrido diciendo, pucha, ¿yo por qué me metí en esto? Es muy difícil. Tercero, después comercializar y llegar a un buen agente inmobiliario y conocer el inventario de viviendas es súper difícil. Entonces, hemos trabajado en esa construcción de redes comerciales. Y cuarto, pues no hay liquidez, no hay acceso a crédito. A los bancos les cuesta todo esto para poder originar un crédito, y al que quiere vender solo tiene casi que la única alternativa, y es demorarse 18 meses en el mercado. Y entonces nosotros, como entendiendo que todo esto estaba roto, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo comenzamos a resolver este problema? ¿Cómo unimos todos los puntos? Exacto. Y había sido una compañía que ha invertido muchísimo como en esas capacidades, tratar de resolver esos problemas grandes, pero en la práctica ha sido una compañía que se enfoca en resolver los problemas del usuario. Y el problema que nos parecía más relevante es, no puede ser que la única posibilidad de vender una vivienda sea esperar 18 meses. Y yo soy como un gran creyente que hay diferentes maneras de construir riqueza y de cómo avanzar como familia.
Y que una de las principales, digamos, uno puede hacerlo de dos maneras, yo siempre creo. O trabajando 50 años, durísimo, madrugando, acostándose tarde y haciendo todo lo que uno puede, que en general, pues los colombianos somos muy buenos haciendo eso. Es el modelo más tradicional de Colombia, creo yo. Y dos, como capturando las oportunidades que a uno le dan la vida, ¿no? Y cuando uno piensa en las oportunidades, como que lo que nosotros pensamos en Avi es que para que usted pueda capturar una oportunidad, la oportunidad tiene que llegar, pero usted tiene que estar preparado, ¿no? Y muchas de las oportunidades de la vida requieren de una inversión, ¿no? Y yo he vivido esto en carne propia un montón de veces, pero usted le aparece este negocio buenísimo, a usted le aparece esta oportunidad de irse a este otro lado, una siguiente casa que quiere comprar, y esas oportunidades aparecen y duran un tiempo en las que usted las puede capturar o no capturar. Y nosotros creíamos que si todo el mundo tenía que esperar 18 meses para desbloquear el valor de su casa, pues iba a perder todas las oportunidades. Y cuando usted se pone a ver, o sea, yo soy un apasionado del mundo de emprendimiento, cuando usted se pone a ver los emprendedores de Estados Unidos, de los países desarrollados, cómo construyeron sus compañías, un poco la historia es encontrar una oportunidad de estas y uno siempre ve, no, hipotecaron su casa. No, sus papás hipotecaron para que ellos estudiaran y hicieran esta otra historia. El carro la historia de Walmart, de Starbucks, de la compañía, de casi todas, esa es la historia, esa es la constante. En Latinoamérica hay muy pocas historias en Colombia de gente que logra hacer eso, porque primero venderla demora 18 meses. Es demasiado tiempo, sí. Y después casi que a uno no le prestan sobre la casa, o si le prestan se va a demorar como un año. Entonces nosotros dijimos, tenemos que construir una solución para que la gente pueda vender su casa en 10 días. Y me acuerdo que cuando pensamos eso, hablamos con todo el mundo y decimos, están completamente locos, esa vaina no tiene sentido, eso es imposible. Y es muy difícil, el mercado está roto, pero un poco en lo que hemos trabajado en estos 6 años es en construir esa capacidad de que la gente pueda vender así de rápido. Y es muy difícil y a nosotros nos cuesta un montón, pero de alguna manera lo que creemos es que si nosotros somos capaces de darle esa liquidez al mercado, vamos a habilitar para que las familias puedan capturar un montón de oportunidades. Y ese es el propósito con el que trabajamos y es un poquito de lo que estamos soñando y construyendo. Yo he hecho el ejercicio. Y esto es vida real. Tengo un apartamento que compré con mi esposa cuando nació nuestra primera hija. Acaba de nacer mi segunda hija. Estamos muy felices y cuando nace ella, mi suegro dijo, coja esa plata e inviértala. Mi suegro es comerciante, entonces yo dije, no, yo ladrillos. Dije, no, yo pensando en la universidad de mi hija, ladrillos. Y compramos un apartamento. Y entonces lo queremos vender y ya llevamos más o menos el promedio del que habla Sebastián y no lo hemos podido vender. Entonces hice el ejercicio de entrar a la página web de Avi y ellos obviamente han capturado todos esos datos de los que hablaba Sebastián y uno pone ahí la dirección del apartamento, le piden ciertas descripciones y en un tiempo muy rápido le dan más o menos un valor estimado de en cuánto le comprarían la propiedad a uno. Ya pues, obviamente es libre uno de decir si la vendió o no. ¿Qué ha pasado ahí, Sebastián? Porque hay que tener plata para comprar propiedades, así de sencillo. Entonces, ¿por cuántas rondas de inversión han pasado ustedes? ¿Cuánta plata han levantado? Porque entiendo que es mucha, de verdad ustedes yo creo que son el emprendimiento que levantó en rondas de inversión más rápido de Latinoamérica, mucho dinero, muchos millones de dólares. Entonces háblenos de eso, ¿cómo consiguieron la plata para comprar tantas propiedades en Colombia y ya en México? Pues a ver, me voy a volver un paso y es, yo creo que como usted lo describe, nosotros creemos como en esta idea de que usted tiene una oportunidad, usted quiere vender esa casa porque seguramente quiere hacer otro negocio y hay diferentes niveles de urgencia, ¿no? Y le voy a hablar un poco de las otras cosas que hemos venido construyendo, pero si usted la necesita inmediatamente porque la oportunidad está ahí, usted tiene el poder de decidir si la quiere vender inmediatamente. Claro. Y a nosotros nos cuesta un montón y yo no le voy a decir, no, es un servicio que cuesta, pero de alguna manera habilita que usted pueda capturar esa oportunidad. Pero nosotros hemos seguido desarrollando otras líneas de negocio. Entonces, esa es una, pero la siguiente nosotros lo podemos ayudar como una inmobiliaria. Y usted se apalanca en todas nuestras capacidades y vende 3 o 4 veces más rápido lo que vende el mercado. No en 10 días, pero se demora 2 o 3 meses. O si quiere, nosotros lo ayudamos a sacar un crédito para que usted pueda desbloquear parte de los ahorros que tiene en esa casa y de alguna manera poder capturar la siguiente oportunidad. Pero devolviéndonos, entonces, como que casi que todas estas historias que le cuento, como usted dice, requieren de tener acceso a capital para que uno pueda hacer esto. Y nosotros creemos que uno de los grandes problemas del mercado de vivienda es que no hay acceso a capital, que no hay liquidez, ¿no? Usted quiere vender su casa y no es que usted pueda ir a un lugar y ahí le compren la casa. El único lugar hoy en día que existe es Avi. Y para eso pues teníamos que convencer a un montón de inversionistas y un montón de bancos de que nosotros éramos capaces de ponerle bien precio a una casa en un mercado donde no hay información,
de que íbamos a ser mucho más rápidos comercializando una casa y no nos íbamos a demorar 18 meses, de que íbamos a hacer los trámites de manera muy ágil y de que íbamos a lograr que el comprador de esa casa pudiera sacar su crédito y no se demorara tanto en poder comprarla para que todo esto tuviera sentido. Y ha sido un proceso, o sea, eso, llevamos 6 años trabajando en demostrarle a inversionistas en Colombia, a bancos en Colombia y a bancos internacionales, de que somos capaces de hacer que este mercado funcione mejor. Y eso ha tenido muchísimas etapas. O sea, la primera línea que nos prestó un banco que se llama chiquito, que se llama Excel Credit, un grupo financiero que hay ahí, y este banco nos prestó y nos ayudó con una primera capacidad para poder comprar ciertas casas. Y después fuimos y conseguimos un banco más grande que nos prestó y conseguimos unos inversionistas americanos que nos dijeron, yo creo y apuesto porque ustedes son capaces de transformar esta industria. Ahí fue cuando SoftBank invirtió los 100 la millones. primera ronda fueron unos fondos de capital semilla, fondos que invirtieron casi con la idea y con esta idea de deuda. Y ahí conseguimos una primera ronda de $3.5 millones de inversionistas y otros casi que 2 millones de deuda. Y con esa comenzamos a demostrar esto y un poco, eso no es como de un día para otro. O sea, lo que le quiero decir es, de ese momento a la ronda de 100 y después de 200 millones de dólares, tuvimos que hacer un montón de cosas bien para demostrar que éramos capaces de lograr esta eficiencia para el mercado y que éramos capaces de que un montón de clientes terminaran satisfechos. Porque una de las cosas que evalúan siempre estos fondeadores, y nuestros fondeadores de hoy en día son el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, es que uno, fuera de hacer un buen negocio para la compañía y que el capital le retorne a ellos, claro. Uno tiene que ser capaz de ofrecer una buena experiencia, porque eso es lo que le da a uno la capacidad de seguir creciendo y seguir desarrollando este negocio. Entonces, en eso nos hemos enfocado en estos 6 años y eso nos ha permitido, pues, a hoy levantar casi 300 millones de dólares de inversionistas del extranjero, casi otros 300 millones de dólares que nos hemos dedicado a inyectar en el mercado de vivienda. Y hoy nosotros somos el mayor proveedor de liquidez para el mercado de vivienda y año a año estamos invirtiendo montos muy importantes para que la gente pueda vender y comprar cuando necesite. Pues a mí me aterra porque de verdad yo también soy de la generación de familia en donde a uno siempre decían los ahorros hay que meterlos en ladrillos, hay que comprar una casa, un apartamento y arrendar. Y eso es, Dios mío, un karma que yo he vivido. Tuve una arrendataria que duró 1 año sin pagarme, me robó, se fue, nunca pagó y dejó el apartamento de vuelta nada. Entonces es una experiencia terrible. Así que esto es como esas historias que con la tecnología, base tecnológica, están modificando los negocios tradicionales. Bueno, Sebastián, es momento del pitch, en donde usted se va a enfrentar a la audiencia del espectador y en 1 minuto va a responder cada pregunta. Entonces es momento del pitch. Sebastián, tiene 1 minuto entonces para convencer a la audiencia del espectador de confiar en ustedes y además de invertir en ustedes. Miren, nosotros creemos que el mercado de vivienda está roto y que las personas no pueden capturar las oportunidades de sus vidas porque no tienen acceso a herramientas y a soluciones que les permitan tomar sus propias decisiones y capturar las oportunidades que les da la vida. En la medida en que nosotros hemos construido un ecosistema de datos, un ecosistema comercial, una capacidad de acceder a liquidez, somos como el mentor o la compañía que puede acompañarlos a ustedes en la decisión financiera más importante de sus vidas, que puede ser qué casa comprar, qué casa vender o cómo sacar un crédito y tomar esas buenas decisiones y ser capaz de construir riqueza con el mercado inmobiliario y hacerlo de manera más fácil y simple, sin pasar por todos los dolores que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, es la oportunidad más grande que vemos en esta región para ustedes como usuarios y en la medida en que nosotros logremos ayudarle a resolver o acompañar a estos usuarios en ese reto, vamos a poder construir una compañía muy interesante que tenga un impacto a nivel latinoamericano. Sebastián, ¿cuál ha sido su peor error, pero del que más aprendió? Buena pregunta, no me mandó las preguntas, ¿no? La verdad, muchísimos. Nosotros nos equivocamos todo el tiempo. De alguna manera, creo que el proceso de emprendimiento es un proceso en el cual uno quiere hacer las cosas muy rápido, porque la velocidad es muy importante. Y
y donde cuando uno hace las cosas rápido, pues se equivoca un montón de veces. Nosotros en Avi creemos en que nos tenemos que equivocar rápido y en la medida en que nos equivoquemos rápido, vamos a aprender y vamos a hacer lo siguiente. En Avi nos equivocamos todas las semanas, todos los meses. Tal vez le diría que históricamente hemos fallado en saber contar la historia de lo que estamos haciendo y en asegurar una experiencia impecable donde comunicamos muy bien todo lo que hacemos. Y ya lo hemos logrado, creo que arreglar, pero cuando uno tiene una compañía en la que tiene un propósito tan grande como el de ayudar o acompañar a las personas en este momento tan importante, uno tiene que ser implacable con la experiencia de usuario y con comunicar bien el propósito de lo que uno hace. Y en eso nos hemos equivocado y yo creo que de eso he aprendido mucho. Interesante, siempre el usuario en el centro, decía un profesor de la maestría que yo estudié. Sebastián, ¿cuál es la regla de los negocios que le gustaría cambiar y por qué? Yo creo que como con la evolución del mundo y de la tecnología, cada día hay más acceso a oportunidades para todo el mundo, ¿no? Yo creo que hace 50 años montar un negocio era el que tuviera plata y punto, Sí. ¿no? Con la evolución de la tecnología uno ha visto cómo eso ha comenzado a cambiar, ¿no? Y hay un montón de gente que puede construir compañías casi que solo desde su conocimiento. Y creo que lo que está pasando en inteligencia artificial triplica la oportunidad en esta historia porque ya no se necesita tanta infraestructura, tantas personas, tanta especialización. Uno apoyándose en diferentes herramientas puede construir cosas increíbles. Y en la medida en que uno tenga todas esas capacidades como persona, y es de alguna manera lo que yo he vivido, acompañado con el acceso a los ahorros que uno ya tiene, desbloqueando lo que uno tiene, ladrillos y demás, yo creo que cualquiera va a poder construir negocios increíbles. Y creo que ese acceso es lo que a mí, es la regla que yo creo que está cambiando, que trabajamos para cambiar y que más impacto puede tener en una región o en un país como Colombia. Sebastián, si su negocio fuera una serie de televisión, ¿a qué género pertenecería y cuántas temporadas tendría? No, buena pregunta. Yo creo que es drama, o sea, esta vaina es dura. Todos los días tenemos un problema grande. Creo que tratar de resolver un problema tan complejo como simplificar una transacción inmobiliaria tiene muchos más problemas de los que nos imaginamos y de los que cada persona que vive tiene problemas incluso distintos. Entonces esto es un reto de trabajo duro, de muchísima intensidad, de muchísima resiliencia. Y la realidad es pues, que la única razón por la que lo hemos hecho es porque con Brin hemos logrado construir un equipo de unas llaves maestras, que es un valor que tenemos en la compañía, de personas que se enfrentan a estos retos todos los días, que con innovación y equivocándose y corrigiendo son capaces de resolver muchos de estos retos y de alguna manera ese drama constante, pero con ese sueño hacia adelante, es la historia de nuestra película, ¿Y ¿no? cuántas temporadas? Pues esa es una buena pregunta. Yo creo que nosotros llevamos 6 años construyendo esta compañía y hemos logrado tener un impacto en el mercado, pero creemos que estamos comenzando. Porque transformar un sector con tanta complejidad como este no es un proyecto de 1 o 2 años, llevamos 6, ¿no? Nosotros creemos que es un proyecto como de 20 años. Entonces, pues depende de cuánto dure como la serie, pero en general creemos que estamos en la primera temporada. Bueno, y esta es la última de esta sección que se llama El Pitch. Sebastián, ¿qué le da miedo? Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad única desde la credibilidad que hemos tenido con un grupo de inversionistas, desde la credibilidad que hemos tenido con un equipo completamente increíble, para transformar una industria que no se ha logrado transformar en los últimos, pues nunca, ¿no? Uh-huh. Esto sigue funcionando igual que hace 50 años. Y eso creo que es una responsabilidad grande que a mí me apasiona un montón y me motiva mucho para trabajar todos los días, pero cuando uno ha tenido tanta suerte y tantas oportunidades como las que hemos tenido nosotros, porque hemos tenido muchas oportunidades, pues me da miedo no ser capaz de capturar esas oportunidades y no ser capaz de construir esa compañía que redefina la categoría hacia adelante. Entonces, como desde la ilusión y también desde el miedo, uh-huh. Eso nos motiva a todos los días, ¿no? Pues bueno, ahí está Sebastián. Volvemos al curso de la entrevista grande porque ya vamos terminando. Y le quiero hacer una pregunta que últimamente he empezado a incluir mucho en este espacio porque creo que poca gente habla de eso, Sebastián, y es que
quiero saber cómo cuida su salud mental. Quiero saber cómo incluye a su familia en todo este proceso, porque se habla muy poco. De nuevo, como lo dije en la presentación de la entrevista, todo el mundo habla del resultado de cómo se encuentra el plato sobre la mesa, pero no saben qué hay detrás, qué hay hacia atrás. Y para mí lo más valioso es el proceso. Entonces quiero saber cómo está su salud mental, cómo hace para cuidarla y cómo entra en todo esto su familia. Lo primero, no soy un experto para nada en esta categoría. Yo creo que yo tengo la suerte de ser optimista por naturaleza. Yo me despierto todos los días y ya creo que ya voy a resolver todos los problemas que uno no ha logrado resolver y que todos los problemas son más chiquitos de lo que son. Y esa vaina, digamos que tengo esa suerte y eso me mantiene... El oxígeno. Como feliz independientemente de las complejidades en las que esté. Entonces, pues eso me ha quitado mucho de ese peso. Después de eso, yo siempre digo como que en esta etapa de la vida yo hago solo dos cosas bien. Trabajar en Avi a toda la intensidad a la que pueda y ser un buen esposo y un buen papá de mis dos hijos. Y casi que el 100% de mi tiempo lo paso en eso. Hago el resto de las cosas relativamente mal. Hago menos ejercicio del que debería y creo que es una embarrada porque cuando hago ejercicio estoy mucho mejor mentalmente y demás. Y le dedico menos tiempo a otros espacios que para mí son claves y que a lo largo de la vida uno debería dedicar, como a la familia más grande, como a los amigos, como a otros espacios que son claves, pero creo que en la medida en que uno encuentra como ese lugar donde uno está cómodo y prioriza, logra mantenerse bien, digamos así. Sebastián, ¿qué es eso de la llave maestra, el I am a master key? Nosotros somos una compañía que cree mucho en su misión. Nosotros solo contratamos gente que crea que vamos a tener un impacto enorme en las familias latinoamericanas. Y después somos una compañía que cree mucho en la cultura. Y la cultura dicha como que nosotros creemos que hay un grupo de comportamientos que esperamos de la gente que trabaja en Avi, que son claves para que podamos trabajar bien como equipo y para que hagamos las cosas como con las mismas ganas, actitudes y comportamientos. Estemos mirando algunos o no estemos mirando otros. Y un valor que ha sido como tal vez el más fundamental de esta compañía es que creemos que somos llaves maestras. Y ser llave maestra es uno ser capaz de abrir cualquier puerta. O sea, uno no quedarse, no, es que yo soy experto en finanzas, entonces yo no puedo ir a hacer esta cosa de la operación. No, es que yo soy bueno en diseño, entonces yo no puedo resolver esto otro. Creernos capaces y empoderados de resolver cualquier problema, independientemente que uno, hasta donde uno llegue resolviéndolo, ha sido una característica de nuestro equipo. Y también darle la oportunidad a otras personas que a veces más jóvenes, con menos conocimiento, de empoderarlos también para que sean capaces de abrir esas puertas. Al principio ese valor era la única razón por la que avanzábamos, porque no había nada construido. La medida en que hemos crecido la compañía nos hemos dado cuenta que también hay que saber qué puertas es capaz de abrir cada uno, ¿no? Sí, porque ya las cosas se vuelven más complejas y más estructuradas, pero somos fieles creyentes de ese nivel de empoderamiento, de agencia, de que uno es capaz, y eso creo que es el elemento más importante de las personas que trabajan en Avi. Y ahora sí, con esta pregunta terminamos, que en otros tiempos de mi oficio periodístico era con la que arrancaba, porque era lo más importante, contar un número, hasta que logré entender que detrás del número también hay una historia. Y es, Sebastián, cuéntenos Avi en números. ¿Cómo está hoy en día Avi? Y yo solo les quiero dar un dato, es el segundo unicornio colombiano. El primero fue Rappi y el segundo, pues estoy acá con uno de los fundadores de ese segundo unicornio colombiano. Cuéntenos, Avi, en números. A ver, Avi es una compañía que viene creciendo muy rápido. Yo le doy como algunas cifras del contexto de lo grandes que somos. Hoy, entre las compras y ventas de vivienda en Colombia, operamos en Colombia y en México, pero le voy a dar algunos datos de Colombia para contexto. Debemos ser como el 7% de todas las transacciones de vivienda que ocurren en el país. En los últimos meses hemos sido el 10% en nuestro negocio de crédito de todas las hipotecas que se originan en Colombia. Y somos una compañía que sueña con crecer este mercado múltiples y órdenes de magnitud. Este año esperamos invertir en Colombia cerca de $300 millones para seguir dándole liquidez al mercado inmobiliario. Cuando digo invertir es ayudando a que la gente pueda vender, comprando casas y inyectándole toda esta liquidez al mercado de vivienda. Y es una compañía que también es la otra manera de decirlo, lleva 6 años invirtiendo en esta historia
Recientemente estamos comenzando a volvernos rentables en Colombia, todavía no en México, y rentables es casi que punto de equilibrio. Eso es noticia. Es una noticia importante porque si uno no es autosostenible, entonces uno cómo va a cumplir con estos sueños que tenemos por cumplir, ¿no? Entonces, pues de alguna manera hemos invertido cientos de millones de dólares en lograr resolver ese mercado inmobiliario que es como una rueda cuadrada, hay que irla limando, ¿no? Y vamos a seguir invirtiendo porque creemos que invertir en este sector es la oportunidad más grande que hay en Latinoamérica. Pues aquí está para emprendimiento y liderazgo la historia de Sebastián Noguera, uno de los cofundadores de Avi, había pasado por Merkeo, nos contó su historia también en el Banco de Bogotá y seguro se nos quedó mucha información por fuera, pero en aras también de respetar su tiempo nos quedamos hasta acá. Sebastián Noguera en la redacción del Espectador en el estudio de emprendimiento y liderazgo, gracias por venir y por contarnos un poco su historia. Espectacular. Pues ahí está, ya saben que la pueden ver en video, hay un avance en redes sociales y también la dejamos almacenada en nuestra plataforma digital. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.